Cuando tenemos dos variables cualitativas y queremos relacionarlas, es decir, buscar la asociación que existe entre ellas, tenemos varias opciones. La diferencia de proporciones, la razón de proporciones y en epidemiología esas pruebas las llamamos también como riesgo atribuible, riesgo relativo o odds ratio. O en español podríamos también decir razón de productos cruzados. Una vez que tenemos esos resultados, que los vimos ya en la parte de estadística descriptiva, lo siguiente que sigue es evaluar la significancia, es decir, la inferencia estadística, que lo podemos hacer mediante las pruebas de hipótesis, y ese tema lo vamos a tratar en esta presentación, donde vamos a tocar tres de las más principales, que son la Z para diferencia de proporciones, la famosa chi cuadrada y una prueba que recientemente ha empezado a tener mucha difusión, que es la prueba exacta de Fisher. La prueba de Z para diferencia de proporciones es una prueba útil, aunque se utiliza poco, pero es muy cómoda, particularmente cuando vemos la diferencia de proporciones como un riesgo atribuible. Es una prueba de hipótesis para la diferencia de dos proporciones donde no se requiere conocer la proporción poblacional. Esto partiendo de la hipótesis nula, en donde asumimos que no existe diferencia entre las dos proporciones poblacionales que estamos comparando. El procedimiento inicia haciendo un planteamiento de la hipótesis, por supuesto la hipótesis nula y la hipótesis alterna, tal como se ve en el cuadrito azul, puede plantearse de dos colas o de una cola, y la hipótesis alterna sería la negación de la hipótesis nula. Generalmente utilizamos un nivel de significancia de alfa de 0.05, aunque lo podemos cambiar, y el estadístico pertinente es decir, el estadístico con el cual queremos inferir en la población es la proporción de la muestra 1 menos la proporción de la muestra 2. Para los cálculos de probabilidad que vamos a utilizar en estas pruebas, podemos utilizar la aproximación a la normal. Esta fórmula ya la vimos de alguna manera cuando vimos las distribuciones de probabilidad muestral, en donde calculábamos la probabilidad de que se encontrara una diferencia de dos proporciones muestrales. Hay una pequeña diferencia en la fórmula, una pequeña diferencia que está marcada por el uso de la proporción muestral en vez de las proporciones poblacionales, que vamos a ver un poquito más adelante, y que tiene como restricciones, bueno, que se trata de una variable que tenga respuestas tipo sí o no, que las muestras sean independientes una de otra, y que P por Q por N sea mayor o igual a 5 en cada muestra. Una alternativa más popular, más utilizada de alguna manera, ha sido la prueba de chi cuadrada, que tiene la fórmula que se ve ahí y que tiene también algunas restricciones, que las muestras son independientes, que menos del 20% de las celdas esperadas contienen frecuencias menores de 5, y la prueba exacta de Fisher, que no tiene tantas restricciones y que únicamente requiere que las respuestas sean del tipo sí o no. Para probar la hipótesis nula de que la proporción poblacional 1 es igual a la proporción poblacional 2, a partir de muestras independientes, podemos utilizar la prueba de Z para la diferencia de la proporción poblacional 1 menos la proporción poblacional 2. Ahora bien, bajo el supuesto de la hipótesis nula, es decir, que la proporción en la población 1 es igual a la proporción en la población 2. Las dos proporciones muestrales se obtuvieron de una misma población. Por lo tanto,
las dos tienen la misma proporción poblacional. Pero como la proporción poblacional no la conocemos, entonces la estimamos mediante una proporción ponderada, considerando las frecuencias de las dos muestras mediante la fórmula P minúscula con una rayita encima que significa proporción ponderada es igual a la suma de x1 más x2, donde x1 es el número de sujetos que tienen la característica en la muestra 1 y x2 es el total de los sujetos que tienen la característica en la muestra 2, y una vez que los hemos sumado, los vamos a dividir entre lo que suma la N1 más la N2. Si le ponemos atención a esta fórmula, es la misma que ustedes utilizaron en el primer examen cuando calcularon la proporción cuando se juntaban dos grupos. Como ejemplo, tomemos la siguiente datos. Partimos primero planteando la hipótesis nula. En este caso vamos a decir que la proporción en la población 1 es igual a la proporción de la población 2. Y vamos a utilizar una alfa, una significancia de 0.05. Ya sabemos que cuando se trata de la distribución normal, el 95% del área de la aceptación va a ser igual a 1.96 y que aquellas muestras que caigan más allá de 1.96 estaríamos rechazando la hipótesis nula. El estadístico pertinente entonces es la diferencia de las proporciones muestrales 1 menos la proporción muestral 2. Definido lo anterior, entonces vamos y tomamos la muestra. Supongamos que la muestra 1 tiene 50 observaciones. De esas 50 observaciones, 30 tienen la característica, lo que corresponde a una proporción de 0.6, y que en la muestra 2, formada por 55 observaciones, 25 elementos tienen la característica y la proporción entonces sería igual a 0.455. Para calcular la proporción ponderada, sumamos 30 a 25 nos da 55 y sumamos 50 a 55 nos da 105 y luego dividimos 55 entre 105 para que nos dé 0.524. Esa sería la proporción si hubiéramos juntado las dos muestras en un solo grupo, serían 105, y de esos 105, 55 tendrían la característica. Luego calculamos el valor Z, tal como lo hicimos en la distribución muestral de diferencia de proporciones, mediante la fórmula que aparece en el cuadro, que nos da un valor absoluto de 1.49 desviaciones estándar. Es decir, Z es igual a 1.49. Si nos fijamos en el valor Z que aparece después de haber señalado la hipótesis nula y la significancia, el valor crítico va a ser de 1.96. Todo lo que quede antes del 1.96 está en la zona de aceptación y todo lo que esté en 1.96 o sea mayor a 1.96 estará en la zona de rechazo de la hipótesis nula. Así que, visto el resultado del punto anterior, se acepta la hipótesis nula y se concluye que no se encontró diferencia estadísticamente significativa. Recuerden que no nos comprometemos con decir que las dos poblaciones o las dos muestras surgen de poblaciones iguales. Simplemente decimos, bueno, si hay diferencia, nosotros no la encontramos, no la vimos. Otra manera de probar esta hipótesis nula, esta prueba de hipótesis nula, donde
P1 es igual a P2 con muestras independientes, es la conocida como prueba de chi cuadrada. Esta prueba se basa en la independencia de dos criterios de clasificación y el procedimiento parte de que las frecuencias observadas se anotan en las celdas de un cuadro de contingencia, generalmente de 2×2, aunque puede tener más de 2 columnas y o más de 2 renglones. Y luego se calculan las frecuencias esperadas para cada celda mediante la fórmula de E es igual a N por N entre N. Luego se calcula el estadístico de prueba mediante la fórmula de chi cuadrada, que es la doble sumatoria de los observados menos los esperados elevados al cuadrado entre los esperados. El resultado de la fórmula descrito en el paso anterior se va a comparar contra la tabla de distribución de chi cuadrada para los grados de libertad, los cuales serán determinados mediante el número de renglones menos 1 multiplicados por lo que resulta del número de columnas menos 1. Esto, por supuesto, va a tener un valor diferente. Los grados de libertad me refiero a cuando tengo 2 renglones, 2 columnas, a cuando tengo 3 renglones, 2 columnas o 3 renglones, 3 columnas. La probabilidad que estamos buscando se busca a través del estadístico chi cuadrada en la distribución chi cuadrada que corresponda al número de grados de libertad del cuadro de contingencia donde se anotaron las frecuencias observadas. Luego, cuando el estadístico chi cuadrada es mayor o igual al valor crítico de la distribución chi cuadrada al nivel de significancia seleccionado, entonces la hipótesis nula se rechaza. Hay que recordar que esta prueba tiene una condición que hay que respetar. Esta prueba se acepta como adecuada cuando menos del 20% de las celdas tienen frecuencias esperadas menores a 5. Para explicar todo lo anterior al respecto de la chi cuadrada, pongamos un ejemplo. Supongamos que queremos probar la hipótesis nula de que la proporción poblacional 1 es igual a la proporción poblacional 2. Lo vamos a hacer con una significancia de alfa igual a 0.05 y lo primero que tenemos que decidir es cuál es el valor de chi cuadrada, cuál es el valor crítico que va a definir el área de aceptación y el área de rechazo de la hipótesis nula. Y la primera pregunta es, ¿y cómo calculamos ese valor de chi cuadrada que define el valor crítico? Bueno, la distribución chi cuadrada es realmente una familia de distribuciones. Es una familia de distribuciones de probabilidad diferente a la distribución normal o a la distribución binomial, pero al mismo tiempo de alguna manera semejante porque define un área que incluye al 100% de las posibles muestras observables. Y nosotros, cuando definimos un alfa de 0.05, estamos definiendo como área de aceptación el 95% del área y como área de rechazo el 5% que queda a la derecha de esa gráfica. Si nos fijamos, el área de la chi cuadrada, de la distribución chi cuadrada, va cambiando dependiendo el número de grados de libertad. Y si nos fijamos también, el valor crítico también va cambiando. Por ejemplo, el valor crítico para el área con un grado de libertad es de 3.84. Cuando tenemos 2 grados de libertad, el 95% del área llega hasta 5.99 de chi cuadrada. Y cuando tenemos 3 grados de libertad, llega hasta un valor de chi cuadrada de 7.82. Así que
va a ir cambiando dependiendo los grados de libertad. Y recordemos que los grados de libertad para el caso de chi cuadrada están definidos por el número de renglones y por el número de columnas. Estos valores de chi cuadrada, de la distribución chi cuadrada, que van a ser los valores críticos que definen el área de aceptación y el área de rechazo, los podemos encontrar en las tablas de chi cuadrada que vienen al final de los libros de estadística, que son tantito diferentes a los de distribución normal y que se han simplificado porque en una sola hoja nos ponen varias distribuciones. Y para encontrar ese valor procedemos de la siguiente manera. Primero le ponemos atención a los grados de libertad. Si tenemos un cuadro de 2 renglones por 2 columnas, entonces tenemos 2 renglones menos 1, 1. Y si tenemos 2 columnas menos 1 es 1. Y si multiplicamos 1 por 1, entonces tenemos un grado de libertad y ya tenemos el renglón. Para la columna que define el área del 95%, lo que hacemos es a 1 le restamos alfa sin dividirlo, simplemente alfa. Esto hace que la prueba de chi cuadrada siempre sea una prueba de 2 colas. Y si nos fijamos en la celda verde, el valor de chi cuadrada para un grado de libertad con una alfa de 0.05 es igual a 3.841. Ahora pongamos atención. Fijémonos en la fórmula que está hasta mero abajo. 3.84 es la raíz cuadrada de 1.96, que corresponde al 95% del área en la distribución normal. Así igual, si 1.96 lo elevamos al cuadrado, nos va a dar 3.84. Esta equivalencia solo aplica para un grado de libertad. Ya no aplica para 2, 3, 4, etcétera, más grados de libertad. Para hacer un ejercicio más práctico que explique lo que acabamos de ver sobre chi cuadrada, voy a presentar los mismos datos que utilizamos para la prueba de Z para diferencia de proporciones. Pero ahora los vamos a acomodar en una tabla 2×2, donde tengo aquellos que tienen la característica en las columnas y el grupo 1 y el grupo 2 en los renglones. Del lado izquierdo aparecen las frecuencias observadas. Esas frecuencias observadas corresponden a los conteos a partir de las encuestas o del conteo de población. Y luego del lado derecho pongo un cuadro muy parecido que ahí voy a anotar las frecuencias esperadas. Y si nos fijamos, el cuadro es muy parecido, excepto que las celdas centrales no tienen valores. Solo aparecen los totales de renglón y de columna y el total y el número de grupo y la característica sí y no. Estamos utilizando los mismos datos de las transparencias 5 a 9 que se muestran el procedimiento de Z para diferencia de proporciones, donde la Z fue igual a 1.49. Para calcular la frecuencia esperada de la celda A, es decir, aquella que marca la conjunción, la intersección de aquel grupo que tiene la característica con el grupo con la característica 1, esa corresponde a la celda A. Para encontrar la frecuencia esperada de la celda A, voy a multiplicar el total de la columna, que es 55, por el total del renglón, que es igual a 50, y ese resultado
lo voy a dividir entre 105, que es el total de todo el cuadro. Y eso fue igual o es igual a 26.19. Ese 26.19 lo anoto entonces en la celda A. Ese es el valor esperado de acuerdo con la probabilidad lo que podía haber encontrado, lo que estoy esperando. Para la celda B procedo casi de manera semejante. Ahora voy a multiplicar 50, que es el total de la columna con la característica no, por 50, que es el total del renglón con el grupo 1, con la muestra 1, y el resultado de 50 por 50 lo voy a dividir entre 105 para que me dé 23.81. Esa va a ser la frecuencia esperada para la celda B. Para los valores esperados de las celdas C y D, procedo más o menos de la misma manera. En uno estaré multiplicando 55 por 55 y dividiendo entre 105, y en el otro 50 por 55 entre 105. Hagan el cálculo, detengan un momento el avance del video si es que necesitan tiempo, y una vez que tengan los resultados anotados en una hoja, pueden reiniciarlo para ver cuál fue el resultado para esas celdas. Ya que completamos los valores esperados, entonces podemos continuar. Y lo que sigue es calcular el estadístico de prueba chi cuadrada mediante la doble sumatoria de valores observados menos los esperados para cada celda A, B, C y D, etc., elevados al cuadrado y luego divididos entre el valor esperado. En esta transparencia he señalado en rojo lo que corresponde a la celda A. Y entonces para la celda A estaría tomando 30, que es el valor observado, y lo resto a 26.19, que es el valor esperado. Esa diferencia la elevo al cuadrado y luego le voy a dividir entre el valor esperado, que es 26.19. Ese valor, ese resultado me da 0.554. Algo semejante repito con la celda B observada y esperada, con la celda C observada y esperada y con la celda D observada y esperada. Y ya que tengo esos 4 resultados, los sumo para que me dé un total de 2.221. Ese sería el estadístico de prueba chi cuadrada. Ahora que tenemos estos resultados, repasemos rápidamente la secuencia de pasos. Primero, definimos la hipótesis nula. La proporción de la población 1 es igual a la proporción en la población 2. Estamos utilizando un nivel de significancia para alfa igual a 0.05 y nuestro estadístico o nuestro valor crítico de chi cuadrada es de 3.84. Para esta prueba de chi cuadrada construimos dos tablas de contingencia, una con frecuencias observadas y otra con frecuencias esperadas. Luego calculamos el estadístico de prueba chi cuadrada, que fue igual a 2.221. Luego comparamos el valor del estadístico de prueba chi cuadrada de 2.221 calculado con el de la distribución chi cuadrada, que define el valor crítico de 3.84, que corresponde a la distribución chi cuadrada con 2 grados de libertad. Y como 2.221 es menor a 3.84,
Entonces, aceptamos la hipótesis nula y concluimos que no se encontró una diferencia estadísticamente significativa, que es la misma conclusión que con estos mismos datos obtuvimos con la prueba de Z para la diferencia de proporciones. Insisto, y es importante, en la prueba de Z, el valor Z que calculamos para la diferencia de proporciones fue de 1.49, que es igual a la raíz cuadrada de 2.221. En este ejemplo hemos utilizado los mismos datos que los utilizados en las transparencias 5 a 9 que se muestran con el procedimiento Z para diferencia de proporciones, donde la Z, recuerden, era igual a 1.49. Es decir, estos dos procedimientos dan el mismo resultado cuando tengo dos proporciones. Quizá la popularidad de la prueba de chi cuadrada se deba a que nos permite comparar simultáneamente tres o más proporciones en muestras independientes. Cuando la prueba de chi cuadrada se realiza para comparar tres o más proporciones en una tabla de 3 renglones y 2 columnas, la hipótesis nula tiene un cambio muy importante porque adquiere la forma de que la proporción en la población 1 es igual a la proporción en la población 2, es igual en la proporción en la población 3, etcétera, es igual en todas las proporciones, en todas las poblaciones. Y la hipótesis alterna nos dice que al menos una de las proporciones es diferente a las demás. No nos dice que todas sean diferentes, tan solo nos dice que una es diferente. Si tenemos 5 proporciones, 5 poblaciones, y en esas 5 poblaciones estamos midiendo 5 proporciones, una proporción en cada población, y 4 proporciones son iguales y solo una es diferente, entonces estaremos rechazando la hipótesis nula. Solo hay que recordar que los grados de libertad van a estar dados por renglones menos 1 multiplicado por lo que resulta de columnas menos 1. Así que si estamos comparando 5 proporciones de 5 poblaciones diferentes, entonces tendríamos 5 renglones, menos 1 sería 4, multiplicado por 1, porque serían 2 columnas menos 1, 1, tendríamos 4 grados de libertad. Y que el valor crítico del estadístico chi cuadrada, de la distribución chi cuadrada, está definido por el nivel de significancia y los grados de libertad. Estas dos pruebas que hemos visto hasta este momento, la prueba de Z para diferencia de proporciones mediante la aproximación a la normal y la chi cuadrada, tienen restricciones que hay que tomar en cuenta y generalmente significa que nuestros tamaños de muestras deben ser grandes, con algunas especificaciones que vamos a mencionar un poquito más adelante. Pero existe una tercera prueba que puede ser utilizada, que es la prueba exacta de Fisher, que solo pide respuestas tipo sí o no y que se puede utilizar con muestras muy pequeñas. Esta prueba exacta de Fisher apenas se ha empezado a utilizar recientemente con mayor frecuencia porque, si bien es cierto, se utiliza cuando las muestras son pequeñas y las frecuencias esperadas menores de 5, la verdad es que hacerlo manualmente es un poquito difícil. Y anteriormente había otras opciones como la chi cuadrada con corrección de Mantel y Hansel o con corrección de Yates, pero que han caído en desuso. Esta prueba exacta de Fisher, al igual que la chi cuadrada, parte de acomodar las frecuencias observadas en una tabla 2×2 y mediante esta prueba se puede probar la hipótesis nula que compara dos proporciones. Pero a diferencia de otras pruebas estadísticas,
por ejemplo la prueba de z o de chi cuadrada que vimos anteriormente, en la prueba exacta de Fisher el resultado es el valor de p. Se obtiene directamente el valor de p. El problema de este procedimiento es que si lo queremos hacer manualmente es muy entretenido, pero la facilidad que tenemos actualmente con las computadoras de algunos programas que ofrecen esta prueba la ha hecho más popular. Para hacer las pruebas de chi cuadrada ya no es necesario hacerlo a mano. Actualmente los paquetes de estadística tienen la prueba incluida, como es el caso de EpiInfo, en analizar datos clásico, por ejemplo, en donde lo podemos ejecutar utilizando el comando tablas, seleccionando en la columna la variable dependiente y en el renglón la variable independiente. Una vez que están seleccionadas, decimos aceptar. El resultado que se va a mostrar nos brindará el cuadro 2×2, donde están las frecuencias observadas. Ya lo conocemos, lo hicimos, lo utilizamos cuando calculamos frecuencias en las primeras clases, cuando vimos proporciones, y en el cuadro marcado con rojo en la parte baja de los resultados van a aparecer varias expresiones de chi cuadrada y otras de probabilidad. El que se puede calcular mediante las fórmulas que mostramos en transparencias previas a esta es la chi cuadrada sin corrección. Luego vienen dos chi cuadradas con correcciones de Mantel y Hansel y con corrección de Yates. Estas dos chi cuadradas con corrección de Mantel y Hansel y con corrección de Yates se utilizaban anteriormente cuando el tamaño de muestra era pequeño y los valores esperados no cumplían con el requisito de tener al menos 80% de celdas con valores arriba de 5. También viene el valor de P para cuando se utiliza la distribución normal con una adaptación con el valor medio de P y aparece la prueba exacta de Fisher tanto para una cola como para dos colas. Si se fijan, las pruebas de chi cuadrada solo son para dos colas, mientras que la prueba exacta de Fisher es para dos colas. Estas pruebas de chi cuadrada y prueba exacta de Fisher también lo podemos hacer a través de StatCalc. Simplemente entramos al menú de EpiInfo, seleccionamos tablas 2×2 y luego anotamos las frecuencias observadas en las celdas que correspondan. Vamos a ver en las celdas que están circundadas por este cuadro rojo los valores de chi cuadrada sin corrección, de Mantel y Hansel y de Yates, el mismo valor de P y la prueba exacta de Fisher, donde además del valor de chi cuadrada para las primeras tres nos va a dar los valores de P de probabilidad. Y ahora lo que le ponemos atención es no tanto al valor de chi cuadrada, sino al valor de P. Y si ese valor es igual o menor a 0.05, entonces rechazamos la hipótesis nula. Si tenemos más de dos renglones, podemos utilizar EpiInfo para hacer una prueba de chi cuadrada. Simplemente en la tabla, al hacer la tabla, la variable independiente o la variable dependiente pueden tener más de dos categorías y el resultado será una chi cuadrada
para 2, 3, 4 renglones o 2, 3, 4 columnas, y el resultado me diría la probabilidad de que esa tabla tuviera una probabilidad de que se debiera al azar. En ocasiones es difícil de interpretar, pero aquí es importante porque también nos podría dar alguna orientación sobre que al menos una de las frecuencias es poco probable. Otra manera en la cual podemos hacer estas pruebas es utilizando una página de internet que se llama www.openepi.com. Le damos Enter y cuando aparezca la página hacemos clic en datos. Si datos está abierto no hace falta, pero clic en tabla 2x2. Y una vez que aparece o que hacemos clic en la tabla 2x2, introducimos los datos haciendo clic en la pestaña Introducir datos. Una vez que la tenemos ya, anotamos los valores. Pongan atención que estoy anotando los mismos valores que pusimos en el ejercicio de diferencia de proporciones mediante la z o mediante chi cuadrada. Una vez anotados las frecuencias observadas, apretamos la pestaña de resultados y nos va a dar los mismos resultados que vimos tanto en análisis de EpiInfo como en StatCalc de EpiInfo para una tabla 2x2, donde vamos a ver la chi cuadrada sin corrección, la chi cuadrada corregida de Jayes para corrección de Mantel y Hansel, el exacto de Fisher y el valor medio exacto de P. Y al igual que en los otros, aparecen los valores de chi cuadrada para las tres pruebas de chi cuadrada y los valores de P para todos. Es importante hacer notar aquí que hay una observación en la parte de abajo que dice todos los valores esperados, total de filas por total de columnas entre el total, son mayores de o iguales a 5, por lo cual para este ejercicio, para esta serie de datos, se acepta el valor de chi cuadrada. A eso se refiere a los valores esperados y a la condición de que deben tener al menos 80% de celdas con valores esperados mayores de 5. OpenEpi también nos permite calcular el valor de chi cuadrada cuando tenemos más de 2 renglones o más de 2 columnas, lo cual es muy útil en algunos casos. Para hacerlo, lo que procedemos es hacer clic en tabla F por C y hacemos clic en introducir datos. Luego, el programa nos pregunta que cuántas columnas va a tener nuestra tabla. Por omisión pone 3 columnas, pero podemos cambiar ese número y yo he puesto 2 para este ejercicio. Y después de apretar clic, hacer clic en aceptar, nos pregunta cuántas filas, es decir, horizontales, vamos a pedir y por omisión nos da 3. Lo he dejado en 3, aunque podemos cambiar también el número y le ponemos aceptar. Y luego la página nos va a presentar una tabla donde van a aparecer el número de columnas y el número de renglones o de filas que le señalamos, donde vamos a poner las cantidades. Y después de haber apretado resultados, bueno, nos va a dar el resultado de chi cuadrada para este cuadro que tiene
3 renglones y 2 columnas, que tiene un valor de P de 0.08, es decir, estaríamos rechazando la hipótesis nula, pero debemos de fijarnos en lo que está marcado por el cuadro más inferior, donde dice esta tabla no cumple con los criterios de Cochrane, porque el 50% de las 6 celdas tiene valores esperados menores de 5. Es decir, no cumple con el criterio de que al menos 80% de las celdas tengan valores de 5 o mayores.